Les confieso algo, he tratado un montón de veces de germinar la semilla de mango aquí en Madrid y nunca he podido, siempre se me pudre porque el clima no me ayuda. Pero estoy seguro que esta vez sí lo voy a lograr. Acompáñame a verlo. Lo primero que necesitamos, evidentemente, es la fruta, el mango. Entonces te sugiero que vayas al supermercado y compres un mango, te lo comas y podamos sacar la semilla de él. Que ahora te voy a mostrar cómo hacer todo el proceso. Pero necesito decirte que mientras más maduro esté el mango, más fácil va a ser que la semilla que esté dentro germine y dé buenos resultados. Dicho esto, vamos al procedimiento. Listo, tenemos esto. Ahora, si pensaste que esta es la semilla del mango, pues estás equivocado. La semilla está justo aquí dentro y tenemos que sacar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un cuchillo vamos a intentar delicadamente abrir por el borde, ¿ok? Fíjate que la semilla del mango, el hueso, tiene justo una línea por acá. Y vamos a introducir la punta del cuchillo, por aquí tiene un pequeño hueco. Y vamos a ayudarnos con el cuchillo para abrirla. Con cuidado de no dañar la semilla que está dentro. Vamos con ella. Una vez la tengamos así, vamos a utilizar los dedos para terminar de abrirla. Y como puedes darte cuenta, justo aquí hemos obtenido la semilla que necesitamos. Esta es realmente la semilla del mango. Lo siguiente que vamos a hacer es, con el mismo cuchillo, quitarle la mayor parte de piel que podamos. Ok, no en todos los casos se puede quitar toda, pero si ves que en algún caso hay piel libre, como esta que ves acá, que la puedes quitar, lo haces. Y lo que vamos a hacer ahora es buscarnos un pequeño vaso lleno de agua y la vamos a colocar dentro de este vaso. Y la vamos a dejar allí unas 24 horas. Este procedimiento de meterla dentro del agua no es estrictamente necesario, pero va a acelerar un poco el proceso de germinación del mango. Si no quieres hacerlo y quieres ponerla de una vez en tierra, puedes saltarte este paso y ver lo siguiente que vamos a hacer. Sin embargo, te recomiendo meterla en agua porque lo que vas a hacer metiendo en el agua es activarla. La semilla va a entender que tiene que empezar a germinar, se va a hidratar y cuando la coloques en tierra ya va a estar activada y va a estar hidratada para empezar su proceso de germinación. Bueno, y pasadas las 24 horas de haber puesto la semilla de mango en agua, lo que te vas a encontrar es con esto. El agua se debe haber puesto amarilla porque es una pigmentación que bota la semilla, pero no te preocupes porque es un proceso natural. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la semilla, meterla en tierra y te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo. Lo primero, vamos a sacar esta semilla del agua, vamos a secarla un poco y ya esta agua la podemos tirar. Bien, antes de sembrarla, quiero que te fijes que la semilla ha aumentado mucho su tamaño porque estando dentro del agua se ha hidratado y esto es justamente el proceso que queríamos que ocurriera antes de sembrarla en tierra. Para pasar a sembrar la semilla en tierra necesitas una maceta que tenga más o menos unos 10 centímetros de diámetro y la vas a llenar hasta arriba, como lo he hecho yo, con sustrato universal. Yo en la descripción te voy a dejar el enlace del que utilizo, que además es de muy buena calidad. Todo lo que vamos a hacer es tomar la semilla de mango y te vas a dar cuenta que tiene una forma de un lado redondeada y del otro lado más bien cóncava. Entonces lo que vamos a utilizar es la forma redondeada, la vamos a meter justo dentro de la tierra dejando la otra parte hacia arriba. Sencillamente lo colocamos sobre la tierra, empujamos un poco hacia abajo para que la semilla se asiente y una vez que la tengamos allí lo que podemos hacer es con los dedos arrimar un poco la tierra hacia este mango. Con un rociador vamos a humedecer bien todo el terreno alrededor, vamos a hacer un buen riego. Cuando lo tengamos todo regado vas a necesitar hacer un último paso. Ok, una vez puesto el mango en tierra, así como lo ves aquí, lo que vas a necesitar es una botella de refresco, la vas a cortar por la mitad y vamos a utilizar las dos mitades, es decir, la vamos a reciclar completamente. En este caso voy a utilizar la mitad de abajo de la botella porque la voy a colocar sobre el mango dentro del terreno y lo voy a dejar de esta forma como lo estás viendo acá. ¿Qué va a pasar con esto? Que esto va a generar un microclima dentro de la botella con humedad y temperatura constante, pero lo más importante es la temperatura constante, sobre todo si estás en lugares donde hace mucho frío. Siempre vigila de que el sustrato siempre esté húmedo. Si ves en algún momento que no está húmedo y que se ha secado, destapas y vuelves a humedecer con el atomizador. Si más bien estás en un clima tropical, puedes dejar este mango sencillamente en tierra sin necesidad de tapar, pero como siempre te he dicho, vigila de que el sustrato siempre esté húmedo. Vamos a dejar el mango así y lo vamos a colocar en una ubicación donde le llegue luz, pero que no le pegue la luz del sol directa. En unas 2 o 3 semanas deberíamos empezar a ver crecer este tallo y en ese momento te voy a mostrar cómo va el procedimiento. Debo decir que después de 10 días estoy muy sorprendido con cómo ha progresado este mango y les voy a decir por qué. Ya está empezando a crecer su tallo como lo ves por aquí y estoy sumamente sorprendido porque al sembrarlo, cuando grabamos la vez anterior, ese tallo
tallo, que ya tenía una pequeña salida, se había roto, se había quebrado y pensé que la semilla se iba a podrir y que no iba a salir ningún tallo nuevo. Voy a cambiar el encuadre de la cámara para que lo veas mejor. Fíjate desde esta vista horizontal como por aquí ya se puede ver que está empezando a crecer el tallo del mango. Y además se puede ver que la semilla está totalmente saludable porque mira cómo se ha hinchado y mira cómo está de color verde intenso. Esto indica que está procediendo completamente bien el procedimiento de germinar la semilla de mango. Y después de varios meses y de algunas podas para intentar que esta plantita de mango ramificara, así es como va hoy en día la plantita. La verdad es que me ha costado bastante que esta plantita salga adelante porque el clima de aquí en Madrid no la ayuda para nada. Ahora viene el invierno y vamos a ver si logramos hacer que esta plantita sobreviva para que luego en primavera, cuando salgan las nuevas rotaciones, podamos transformarla quizás en un bonsái. Si te interesa ver qué ocurre al final con esta plantita de mango que hemos germinado desde semillas, te invito a suscribirte al canal, que para ti es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. De momento es todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima.